recreando este maquillaje que estáis viendo en pantalla y vamos a comenzar a enseñaros cómo lo he recreado yo. Y bueno, para empezar deciros que es un maquillaje que he recreado con varias paletas. En primer lugar estoy utilizando el color clarito de la de Anastasia para sellar todo el párpado móvil y lo voy a estar haciendo con una brochita un poco suelta. Luego la siguiente paleta que voy a estar utilizando es la de Colourpop y voy a utilizar ese tono a modo de transición. Y bueno, en este caso voy a subir bastante arriba la zona donde iría la cuenca remarcada, porque quiero que sea un maquillaje un poco dramático y como yo no tengo el párpado excesivamente grande, quiero aprovechar al máximo para crear ese difuminado que vamos a hacer. El siguiente tono que voy a aplicar va a ser ese tono naranja y lo vamos a estar aplicando por encima del primer tono de transición. Como ya os decía, me voy a estar subiendo bastante porque quiero aprovechar al máximo el espacio que tiene mi párpado y quiero agrandar un poquito la impresión óptica de nuestro párpado móvil. Estas sombras son unas sombras que se construyen muy bien, se van construyendo muy bien las intensidades, entonces ya veis que voy trabajándolas a medida que voy queriendo aumentar un poquito el tono. El siguiente tono que voy a estar utilizando es este de la paleta de Huda Beauty, el tono más moradito, y lo voy a estar aplicando en la esquinita exterior del ojo y también llevándolo un poco a la cuenca, porque como os decía quiero que sea todo como una especie de degradado. El siguiente tono volvemos a la paleta de Anastasia y va a ser ese moradito, ese rosa, y lo voy a estar aplicando por encima de donde hemos aplicado el anterior tono de la paleta de Huda Beauty. Y lo que voy a estar haciendo también es difuminar con el primer tono de transición en los cortes donde nos queda el pigmento rosa. Luego voy a estar utilizando este tono más oscuro para remarcar un poquito donde va a ir nuestro cat crease. Va a ser un cat crease de simplemente medio ojo, no va a ser del párpado completo. Y lo voy a estar integrando bien con el resto de sombras porque tampoco quiero que sea demasiado excesivo el corte que nos quede. Hacemos lo mismo en el otro ojo y difuminamos muy bien. Lo importante en estos maquillajes es ir construyendo poco a poco los colores, porque si añadimos tonalidades muy fuertes de golpe, podemos cargarnos todo el maquillaje. Y aquí, como os decía antes, estoy integrando el corte donde nos queda el rosa con el pigmento un poquito más naranja, para que no se nos note un corte excesivamente marcado. Vamos a aplicar el corrector y yo ya veis lo que hago es abrir el ojo para que se me remarque dónde es que tiene que terminar el cat crease, hasta qué altura de nuestro párpado.
Voy a estar utilizando ese tono para el párpado móvil, para que nos dé un poquito de luz y además tiene unos destellos un poco rosaditos. Y posteriormente voy a aplicar ese tono más morado en la zona donde se nos hace el corte del cut crease, para que todo nos quede mucho más integrado. Y como os decía, yo quiero un cut crease que sea como en degradado, no que sea un corte muy marcado, pero sí que se note que hay una zona más clarita y una zona más oscura. Luego procedemos al delineado, que del delineado lo voy a poner a cámara muy rápida porque posteriormente os voy a hacer un vídeo de cómo lo hago yo y de cómo aprendí yo a hacer este tipo de delineados. Así que bueno, simplemente lo dejo en cámara más rápida. El que estoy utilizando es el delineador de Essence, uno de los líquidos que tiene. Y voy a remarcar un poquito con la sombra oscura. Voy a estar marcando nuestra línea inferior de pestañas, utilizando como siempre las sombritas que utilizaba anteriormente para crear un efecto espejo. Y ahora lo que estoy haciendo es integrar el delineador negro que he aplicado la línea de agua. Quitamos el baking, que ya veis que lo estoy haciendo últimamente mucho en este tipo de maquillajes. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar bronceador, iluminador en la ceja, que lo que estoy utilizando es una de las sombras de Anastasia Beverly Hills. Y vamos a proceder a iluminar el rostro. Como siempre, el Glow Commotion de W7 es el que estoy utilizando. Y en este tipo de maquillajes a mí me gusta que se note el iluminador bastante. Bueno, así ya estaría nuestro maquillaje terminado. Espero que os haya gustado tanto como a mí. De ser así, dadle un me gusta a este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!